Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. La comida todavía en la boca, salimos de Kachi hacia el Abra de la Cai, un paso de montaña de la Ruta 40 que asciende a 4.895 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el segundo paso carretero de una pista nacional más alto del mundo. Habían pasado ya casi 8 horas desde que salimos de Cabra Corral, por lo que ahora tocaba afirmar el puño, ceñir la mente, apretar los miedos y meterle gas. La altura, en el momento en el que hace uno un poquito más de esfuerzo, ya como que las pulsaciones suben rápidamente. El camino es una maravilla, buen ripio, en algún momento más piedra de la cuenta. Creo que si uno se confía puede acabar en el suelo fácilmente. A esta vida vine a disfrutar, a descubrir, a experimentar y saborear todo aquello que me apetezca. Hay tantas cosas que dejamos de hacer por miedo a no hacerlas suficientemente bien o quedar en ridículo que en el fondo nos limita y aleja de realmente hacerlas. Por eso insisto a lo que vine a disfrutar. Como un videojuego. Mi sensación era como estar conduciendo en un videojuego, pero con una diferencia. Si en esta partida llegas al game over, no hay vuelta atrás. Impresionante, ¿no? Continuamos. Estoy haciendo una foto bárbara, boludo. Eres el único motero que he visto con la cámara al cuello. Yo suelto el volante y no tengo el control de velocidad ahora. Hay algo mágico en los páramos solitarios alejados de la civilización y sus atrezos, humos y ruidos, construcciones y pavimentos. En lugares como estos la naturaleza se mantiene tal y como siempre fue, abrupta, sincera y sin maquillajes. Y eso la hace inmensamente bella. Pasando examen de montaña, ¿eh?
echamos ya de menos la aventura. Yo no sé tú, hermano, pero a mí no me llega el aire, ¿eh? Tenemos poca hora de luz, tenemos que llegar a 5000 y bajar hasta 1400. Tenemos que estar a 4000 ya. Está complicado, joder. Está muy difícil, pero no imposible. Se hace, hombre, se hace. Pero vamos a ir despacito. Vamos a por ello. Yo despacito, yo soy más de ir al tirón, ¿eh? Y si me caigo, me caí. No, es que te mataba, boludo. Me voy a matar, hombre, es medio metro. No, mirá allá abajo. Estamos ante una situación que tenemos que decidir. Son las 5 de la tarde, estamos muy cerca de la obra de la calle, pero hay muchos arroyos que cuestan pasarlos. Nos agitamos mucho porque hay mucha altura. Y como si esto fuera poco, miren lo que hay acá. Hay un paso muy angosto, hay que secar las valijas. El río se comió el camino. O sea, no es una caída mortal, si nos caemos para la izquierda se rompe la moto y ya. Bueno, y ya, una putada que flipa. Vamos, Agustín, ¿o no? Lo intentamos. No nos vamos a ir para casa ahora, ¿no? Si no es ahora. No voy a negar. Estoy un poco acojonado por si se me cae la moto al río. Bueno, al río, al barranquillo ese. Los nervios de puto acero, chaval. De puto acero los nervios. Ah, se me olvidó especificar que para nosotros los moteros a veces sufrir también es disfrutar. Madre mía. Esto de la puta altura... Das 10 pasos y no te llega el aire. El componente de superación del factor aventura motero... Es una delicia, ¿eh? Se le pone una sonrisa remachada en la cara para el resto de la semana. Fíjate tú. ¡No! Me cago en la puta, se me ha caído el sombrero. Ya tengo que bajar el río. Y al bajar hice una apreciación considerablemente acertada. Era una caída buena, ¿eh? Tenemos 2 víctimas y una salvación. Primera víctima, se me ha roto este de aquí, así que vamos a tener que improvisar una cuerda. Segunda víctima, y esto es una gran pérdida, Principito ha sido decapitado. No, yo creo que no quería ver lo que estaba a punto de suceder y ha dicho, pues mira, me autocorto la cabeza, que yo no quiero ver esto. Y la salvación no es ni más ni menos que este salteño tranquilo apoyado en la montaña. ¿Qué pasa, hombre? Una adrenalina. Mira, ese es nuestro regalo en la calle. Vamos allá. Nos quedan 2 horas de luz, lo sabes, ¿no? Sí, estamos jugados, te digo.
comenzó la diversión. Nos esperaban un sinfín de curvas y paisajes que, por mucho que me esfuerce en describirlos, siempre sería insuficiente. Aquello era la soledad representada, el sumum de lo abrupto, el aire puro que de tu nariz refresca tus pulmones, tus ojos y tu forma de ver la vida. Kilómetros y kilómetros de tierra misteriosa abriéndose paso como una culebrilla entre la majestuosidad de las montañas. Estoy flipando. Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿A qué altura estamos, disculpe? 4.000. A 4.000. ¿Cuánto falta para pasar? Bueno, una calle 15 kilómetros. Ah, 15 kilómetros. Sí. ¿Y en tiempo más o menos? 1 hora y media. Hay una hora, San ¿Te Antonio. acordás de mí, mami? ¿Cómo? ¿Te acordás de mí? No. Yo vine una vez, me saqué una foto ahí adentro de tu ranchito. Me contaste que los pumas te comían las ovejas. Sí, ¿Cómo estás? ¿Bien? ahora sí. Bueno, Sí, más o menos, ahora pues tengo el corral. ¿ve? qué bueno, sí estaba bien. Sí. Anda los pumas para Sí, acá. andan, pero en el corral no ven. Poco importaba que estuviéramos exhaustos, mojados, helados y hambrientos. Poco importaba que no hubiera cobertura ni tránsito. Poco importaba que merodearan pumas, que supernova marcara -2 grados y que aún faltaran 3 horas para llegar a Salta. Poco importaba todo eso en comparación a la sensación de estar ahí arriba viendo atardecer. Y es que es en las experiencias y recuerdos, en el inconmensurable gozo de vivir en el sentido más pleno de la palabra, donde puede descubrirse el significado auténtico de la existencia. Qué bueno.